Bienvenidos a esta serie de finales de ajedrez. El día de hoy vamos a ver algunos finales básicos, pero que son muy importantes para la formación de cada ajedrecista. Vamos a comenzar con la regla del cuadrado del peón. Esta regla dice que si, en este caso, el rey negro con su jugada entra al cuadrado del peón, lo va a capturar. Pero si con su jugada no logra entrar a este cuadrado, entonces el peón terminará coronando. Vemos aquí juegan blanca, sería A4, ahí se forma ese cuadrado. En este caso, si negras entra, es tablas. Si no entra, entonces terminará coronando ese peón y ganará la partida. Jugaría rey F8, como vemos no logra entrar, entonces el peón va a coronar. Vamos a ver cómo corona, sería A5, rey E8, A6, rey D8, A7 y por último el peón termina coronando. Para entenderlo mejor vamos a pasar a otro ejemplo más. Muy bien, en este caso juegan blanca, sería A5, vemos cómo se forma ese cuadrado. Aquí negras tiene 3 casillas para entrar, con cualquiera terminaría capturando ese peón. Vamos a ver, rey D6, A6, rey C7, A7, rey B7, corona y termina capturando el rey a ese peón. Pasemos a otro tipo de ejemplo, otro tipo de final. Pasemos a otro final. En este caso, el peón está en sexta y aquí simplemente blancas juegan E7. El rey negro tiene que quitarse de la casilla de coronación. Rey D7, rey F7. El rey se tiene que mover y terminaría coronando y ganando la partida. En esta misma posición, si juegan negras, terminaría siendo tablas, ya que el rey del bando negro juega rey F8 ganando la oposición. La oposición es cuando confrontas al rey rival, cuando te le pones enfrente. Eso se llama oposición. Jugaría, por ejemplo, E7. Debe de regresarse a la casilla para evitar la coronación. Rey E8. Y no le queda más que rey E6 ahogándolo y tablas la partida. Pasemos a otro ejemplo para entenderlo mejor. En esta posición la jugada correcta es rey H6. Vamos a ver qué pasa con rey G6. Rey G6 es mala, ya que el rey negro gana la oposición con rey G8. En este caso, esta es la casilla de oposición. Hace rey G8, se opone, y como vimos el avance del peón no funciona, rey F7 se pone enfrente de del peón de coronación. Rey F6 y termina siendo tablas. Entonces la jugada correcta es rey H6. Nosotros ganamos la oposición, se mueve a rey G8 y ganamos la oposición aquí, en esta casilla. Volvemos a ganar esta oposición, se tiene que mover y como vimos en el ejemplo pasado, en este patrón, simplemente avanzando el peón se gana. Rey F7 se tiene que quitar de la casilla de coronación. Rey E7, apoyamos al peón y terminará coronando. Un ejemplo más, se jugaría blancas rey F5. Vamos a ver qué pasa con rey F8. Ganamos la oposición con rey F6. Se tiene que mover rey E8 y como vimos en esta posición exactamente, avanzando se gana. E7, se sale de la casilla de coronación, apoyamos el peón y se gana. Entonces, después de rey F5, jugaría rey G8. Un error, como ya vimos anteriormente, es rey F6. Rey F6 es mala ya que el bando negro gana la oposición con rey F8. Avanzar no sirve porque se coloca simplemente enfrente y esto es tablas. Después de rey G8, la jugada correcta es rey G6. Ganamos la oposición, se tiene que mover a rey F8. Rey F6 ganando nuevamente esa oposición
rey E8, E7, rey D6 saliéndose de la casilla de coronación, rey F7 y el peón corona. Un último final sería este. Ahora el peón está un poco más atrás, está ahora en quinta, aumenta un poco el grado de complejidad, pero hay reglas muy claras. Si el rey del bando fuerte se sitúa en las casillas críticas, el peón va a coronar. Las casillas críticas en esta posición es D6, E6 y F6. Esas son las casillas críticas. Si el rey blanco está ahí, el peón va a coronar. Aquí jugaría, la jugada sería rey E6. ¿Qué pasa si avanzamos el peón? El peón a E6 es mala, ya que negras gana la oposición con rey de 8. Y al ganar la oposición, sabemos que termina en tablas. Rey E7, regresa y no se puede progresar. Entonces, en esta posición, la jugada correcta es rey E6, ganando la oposición. Se tiene que mover rey de 8, por ejemplo. Ahora, rey F7. Abrimos la columna para que nuestro peón avance libremente. Jugaría rey D7, E6 jaque, se tiene que mover rey D6, E7, rey D7 y termina coronando y ganando esta posición. Veamos este último ejemplo ahora con peón de caballo. Empecemos con G6, es mala ya que termina siendo ahogado. Ahora tenemos rey F6, jugaría rey H7 y lo que tenemos que hacer es regresar a la misma posición. Vemos qué pasa si es que no regresamos y hacemos F6. Es mala ya que juega rey H8 y el avance no sirve de nada. Simplemente se coloca delante del peón y esto es tablas. Entonces la jugada correcta ya vimos que es rey G6. Jugaría rey G8, rey H6. Si juega rey F7, jugamos rey H7 y el peón va a coronar. Si juega entonces rey H8, simplemente G6, rey G8, avanzamos el peón, se tiene que quitar de la casilla de coronación con rey F7, rey H7 y el peón terminará coronando. Muy bien, con esto terminamos, nos vemos hasta el próximo video.